Amigas y amigos, hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor. Quiero compartir una palabra con ustedes hoy día. La palabra se llama puestos los ojos en Jesús. Estamos en una agradable tarde de invierno, estamos en pleno invierno y la verdad con mañanas bastante frías, pero también las tardes calurosas. Yo quisiera que hubiera lluvia, pero es lo que tenemos en este instante. Bien, como les decía, se llama puestos los ojos en Jesús. El texto es Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. El libro de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La belleza de la carta de Hebreos está en que, a diferencia de los demás escritos del Nuevo Testamento, no está dirigido a gentiles ni a iglesias donde convivan gentiles y judíos, sino que su contenido es para cristianos judíos y aquellos gentiles convertidos que tuvieran conocimiento del judaísmo. Ahora, estos veían con preocupación cómo se iniciaban las persecuciones en su contra. Y Cristo, tal como había prometido, demoraba su segunda venida, demoraba su regreso. Por lo que estaban dudando si habían tomado la decisión correcta en convertirse al cristianismo, y corrían el riesgo de que pudieran regresar al judaísmo. El desconocido autor les alienta entonces a mantenerse firmes en la fe, poniendo de relieve la tremenda superioridad de Cristo sobre todo lo que habían experimentado bajo la ley judía, ya que se les ofrece a través de Cristo, lo que se les ofrece a través de Cristo es muchísimo mejor que la ley mosaica, siendo superior a los profetas, los ángeles, Moisés, Josué, a Aarón y todo el ritual del judaísmo. La mayoría de los beneficios del judaísmo tienen que ver con cosas terrenales. Ellos siempre están preocupados más de lo terrenal, digamos, que de lo espiritual en sí. ¿Ya? La bendición para ellos se tiene que ver con prosperidad. De hecho, es muy difícil encontrar en cualquier lugar un judío pobre. ¿Ya? Los judíos siempre tienen recursos. Recuerdo la historia de un judío, que me la contaron hace muchos años atrás, un judío que era zapatero. Y zapatero arreglando zapatos, pero cuando se casó su hija, la fiesta que debía organizarla él se hizo en aquella época en el Hotel Carrera, que era el más lujoso hotel de Chile, ¿ya? Y porque él durante toda su vida ahorró para ese momento. Y entonces ellos siempre ven la bendición desde el punto de vista de la prosperidad en lo material, en las cosas terrenales. Un templo terrenal, sacerdotes humanos, sacrificios y un pacto que prometía prosperidad en este mundo. En contraste, Cristo se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, generalmente el cristianismo se compara con una carrera. Y esto es interesante porque el apóstol Pablo usa esta metáfora en sus escritos, en 1 Corintios sobre todo, ¿cierto?, para describir la vida cristiana. Y usa la metáfora de las Olimpiadas, que eran unas competencias que tenían los griegos, ¿cierto? Y lo describe en 1 Corintios 9, 24 y 25, cuando dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿En qué consistía el premio? El premio, bueno, era el honor, todo eso. Y la corona que recibían era una corona de laureles, nada más. Entonces el apóstol Pablo ahí está enfatizando, ¿cierto? Algo que se va a echar a perder, algo que va a morir, es corruptible, ¿ya? Pero nosotros corramos por la corona que es incorruptible, que no se corrompe, que no se echa a perder, que no se muere. Pero para el autor de Hebreos, que tiene en mente a los judíos convertidos que vivían en la dispersión, recuerden que no todos los judíos vivían en Palestina, sino que habían judíos que estaban por todo el imperio romano, que fueron los que llegaron en la crucifixión, en el tiempo de la crucifixión de Jesús, y fueron también los que llegaron en la fiesta de Pentecostés, 50 días después. Entonces, ese era el pensamiento que tenía el autor del libro de Hebreos, que no lo conocemos, no sabemos quién escribió el libro de Hebreos, no hay ninguna referencia a quién fue el que lo escribió. Pero él tenía en mente a estos judíos, a los que venían de la dispersión, a los que conocían de las culturas griegas, y por eso usa este ejemplo de los corredores. Pero además de eso, él agrega que tenemos una nube de testigos. Y estos son los héroes mencionados en el capítulo anterior, que fueron testigos de la fe, que vivieron y murieron esperando ver lo que estaba reservado para nosotros, y que sirven como ejemplo de lealtad y fidelidad a los creyentes del Nuevo Testamento, mientras también son parte de esta carrera. Somos parte. También están aquellos héroes anónimos, que no obtuvieron grandes victorias, ni protagonizaron actos de heroísmo ante grandes públicos, sino que soportaron las más grandes pérdidas familiares, materiales, y que sufrieron la burla, el desprecio, los más crueles castigos y torturas y las muertes más dolorosas. La palabra testigo en griego es martiron. De ahí viene la expresión mártir. ¿Ya? Y un mártir es un testigo que muere por su fe. Aún así, hay multitudes de cristianos por todo el mundo que estarían de acuerdo en afirmar que la fe en Dios funciona, a pesar de todas estas dificultades, a pesar de todas las dificultades que nosotros podemos estar viviendo, ¿cierto? Hay cristianos, hay pueblo cristiano que dice que la fe en Dios funciona, porque lo han comprobado en sus propias vidas, a través de las más variadas circunstancias, incluyendo dificultades económicas, problemas laborales, distanciamientos familiares o entre amigos, enfermedades propias o de seres queridos, en fin. A través de todas las experiencias de la vida, muchos seguidores de Cristo han comprobado que Dios actúa. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios como que el cilindro de gas duró 6 meses en circunstancias de consumo normal? Y otros más, enfermedades que han desaparecido milagrosamente. O de repente una caja de mercadería al abrir la puerta de la casa, etcétera. La fe en Dios funciona. Entonces estos seguidores de Cristo, ¿cierto?, han comprobado que la confianza en Dios opera, funciona, que es real y es verdadera. Es cierto que el calendario nuestro no está fijado necesariamente con el calendario de Dios, pero a su debido tiempo, en el momento en que Él lo considere oportuno y beneficioso para nosotros, actúa y responde a nuestra oración. Nosotros lo sabemos, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Por lo tanto, Dios va a actuar en el tiempo en que a Él le parezca necesario. Nunca va a ser tarde, nunca va a ser tan anticipado. Dios va a actuar
en el momento preciso. Su respuesta puede o no coincidir con nuestros deseos, pero será lo mejor que nos podría ocurrir. Caso curioso, el día jueves pasado, estábamos en Santiago y nos guiábamos por Google Maps para poder tomar la carretera para volver a San Felipe. Y el Google Maps nos indicaba un camino. No sé por qué razón decidí en un momento doblar en una calle que nos encontramos con un taco fenomenal. Entonces, bueno, nos recriminamos por habernos metido en aquel taco, pero después nos enteramos que la calle por donde íbamos a transitar, en ese momento habían disturbios, habían problemas, habían dificultades. Entonces uno dice en el momento, vamos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué tenemos que enfrentar esto? Pero a su momento entendemos los propósitos de Dios en nuestra vida, cómo se cumplen en el tiempo en que Él lo ha estipulado. Al comprender esto, nuestra fe se verá reforzada, porque aprenderemos la lección de que muchas veces consideramos a algo o a alguien como lo mejor para nosotros. Y entonces Dios se complace en demostrarnos que Él tiene algo mucho mejor. Por eso cuando el escritor de Hebreos nos habla de despojarnos del pecado que nos asedia, que nos rodea, que nos acorrala y que nos bloquea, no se está refiriendo al pecado en general, sino que a lo que se está refiriendo él específicamente es a la incredulidad. No hay nada que pueda contener, estorbar o refrenar su avance en la carrera cristiana como la incredulidad. Es como la incredulidad puede detener en seco la vida del cristiano. Como la incredulidad nos va a impedir ver la obra de Dios en nuestras vidas y en medio nuestro. Es interesante. Recuerdo hace tiempos atrás había una obra de teatro hecha por cristianos donde se reunían de todos los males que pueden afectar al ser humano para atacar a los cristianos. Y los cristianos salían airosos de todas estas dificultades. Pero había una, ¿cierto?, que dijo, yo los voy a desanimar. ¿Y cómo se llamaba él? Se llamaba incredulidad. Y empezó a atacar a los cristianos y los cristianos comenzaron a desanimarse porque dejaron de creer en Dios. Era una obra muy bonita, pero también que nos daba la ocasión para reflexionar al respecto. El versículo 2 inicia con la expresión puestos los ojos. La palabra en griego es aphorao, con PH, aphorao. Es una palabra compuesta de apo, que significa lejos de, y orao, que significa ver. La palabra significa atención no dividida, alejar la mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar un objeto. Entonces, aquí la expresión aphorao vendría a significar poner los ojos en Jesús, apartando la mirada de todo lo demás para verlo solo a Él. El que corre no debe mirar hacia otros competidores, sino mantener su vista fija en Jesús. Es decir, así como el corredor se concentra en la meta, el creyente debe concentrarse en Cristo Jesús, porque seguirle a Él es la meta de la vida cristiana. Como autor de la fe, Jesús es quien abrió el camino al Padre. Y como consumador, Él es el guía y el que completa la fe del creyente. Él cumplió la obra de la redención mediante su muerte, resurrección y ascensión. Él aceptó los sufrimientos de la muerte en la cruz, porque contaba con el gozo que le esperaba al cumplir la obra de redención.
El escritor de Hebreos da el ejemplo de Cristo para que sus lectores sigan el ejemplo de la fidelidad de Jesús y para que resistan la tentación de desanimarse en sus corazones y apartarse del Dios vivo. Y de igual manera que Cristo, la humillación de los que sufren por causa del Evangelio no tiene comparación con la seguridad de la gloria futura. Y esto es extraordinario, porque uno recuerda la historia del cristianismo, los primeros cristianos, que a pesar de la persecución, a pesar de haber sido brutalmente perseguidos y asesinados, el resultado fue de que el cristianismo creció de tal manera que llegó a derribar uno de los imperios más poderosos de la época, el Imperio Romano. Había, al terminar, ¿cierto?, en el año 500, aproximadamente en el año 300 después de Cristo, cuando el emperador Constantino firma el decreto autorizando el cristianismo, legalizando el cristianismo, casi la mitad del imperio ya era cristiano. Antes de eso, las persecuciones venían una tras otra, algunas muy brutales, otras no tanto, pero la mayoría fueron muy sanguinarias. Cuando escuchamos los testimonios de algunos creyentes que han sido notables en la fe, en la oración y en la entrega, nos dan ganas de ponernos de pie y comenzar a correr la carrera que llevan ellos. Pero luego encontramos que pronto nos quedamos sin combustible y todo comienza a desvanecerse. Y después de varias semanas, estamos de regreso en los mismos antiguos hábitos pecaminosos, dolorosos, que nos traen dolor, que nos traen tristeza. Y en algunos casos nos llevan a perder la fe. El secreto está en la expresión puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es el pionero. Es el que fue primero. Él mismo corrió la carrera. Dejó de lado cada peso. Dejó cada lazo de familia y amistades. Empujó de lado cada mano que quiso detenerlo para poder caminar decididamente con Dios. Se enfrentó al pecado popular de la incredulidad y caminó pacientemente y con perseverancia, confiando en que el Padre arreglaría todo para él, estableciendo así el ejemplo. Podemos encontrar fuerzas para atrevernos a vivir en fe, también descubrir fuerzas para continuar. Él no está ahí arriba, en algún lugar, perdido en el espacio, sino que está en nosotros por fe. En cada uno de nosotros Él está. Por lo tanto, en Cristo tenemos todo lo que se necesita para enfrentarnos con la vida, con el sufrimiento diario, con la tristeza diaria, con la angustia diaria. Tenemos todo en Él. Lo importante es que aprendamos a poner nuestros ojos, nuestra mirada y nuestra atención en el único que puede socorrernos. Este es Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te doy gracias por los que están oyendo este mensaje. Te pido que tú abras nuestros ojos, Señor mío, que tú te glorifiques en cada uno y que podamos contemplar tu gloria y podamos darnos cuenta que este sufrimiento que tenemos ahora es momentáneo comparado con la gloria venidera que tendremos cuando estemos delante de tu presencia. Gracias te damos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nos siga bendiciendo y que cada día podamos aprender más de su palabra.